Rafael, dime qué es lo que tú tienes que decirme. Mira, yo he estado pensando mucho. Sí, pero... Espérate. He estado pensando mucho cómo te lo voy a decir, porque tú sabes que son cosas que hay que pensarlas, hay que analizarlas. Rafael, no lo pienses tanto y dímelo, porque yo he estado ansiosa esperando este momento. El pensamiento es parte del ser humano. Sí, pero a veces tanto pensar desespera a la gente. No, mira, yo he estado pensando Sí. en la naturaleza, las cosas de la vida, lo lindo que es la vida. Solamente el pensar en estar aquí ahora parado, mira, mirando esos árboles, mira esa matica de palma, Ajá. tan altas que son, y los puerquitos comen de ellas. Ajá, y aparte de eso, ¿qué más? No, eso, viendo la naturaleza, viendo cómo el ser humano puede crear esos vehículos. ¿Tú me entiendes? La inteligencia que Dios le dio a cada persona para hacer las cosas. Y siempre me la paso con ese pensamiento. Ya, Rafael. Yo no puedo creer que tú me hayas llamado a mí para decirme que está pensando en la naturaleza, en los árboles. Rafael, ya. ¿Tú no te das cuenta, Rafael? ¿De qué? Dios mío, pero tú no vas a aprender tanto pensar en la vida. Cansa. Y ya yo estoy cansada de que tú siempre estés pensando que los carros, que la mata, que esto. No, Rafael. Ya me di cuenta que yo no soy importante para ti. ¿Y por qué tú dices eso, Carmen? Porque yo he estado enamorada de ti desde niña y he esperado la oportunidad de que tú te me declares. Y yo pensé que tú te me ibas a declarar. Y no. El Señor está hablando de mata y naturaleza. Rafael, no. Ya de verdad no aguanto más. Pero si tú me estás diciendo eso, entonces ya. ¿Qué ya qué? Lo dijiste, entonces está todo bien. Es que no está bien, Rafael. Yo pensé que tú ibas a tomar la iniciativa, de que tú me ibas a decir que tú me quieres, que tú piensas en mí, pero no, tú piensas en todo menos en mí. Y no, yo no soy importante y me harté de que tú estés pensando y pensando y pensando. Entonces quédate pensando. Pero Carmen, pero ella dice que pensar es malo, pero ella pensó que yo le iba a decir y que yo me la paso pensando. Pero tú pensaste, mi amor, también. No me votes, ven. Mira ahora, enojada, porque vamos a tener que decírmelo de un principio y ya. Dime, Rafael, ¿qué te pasa con ese ánimo? Yo aquí desencantado de la vida que estoy. ¿Desencantado de la vida y por qué? Por un percance que tuve ahí con alguien que me topé ahorita. No me lo digas. Con Carmen, te mandó Carmen por un tubo. Sí, ella me mandó por un tubo, ¿y tú cómo lo sabes? ¿Cómo que como yo lo sé, Rafael? Rafael, por aquí todo el mundo sabe que Carmen siempre ha estado interesada en ti desde que éramos pequeños. Pero tú, privando en que no era el momento adecuado, nunca te le declaraste en la escuela. Pensábamos que tú te le ibas a declarar cuando hicimos el intercambio de regalos. Dijimos, esta es, aquí es. No pasó. Dijiste que cuando fuéramos al bachillerato, cuando vamos al bachillerato, llega tú el día de entrega de notas con un ramo de flores, y cuando llega con el ramo de flores lo que dice es que las flores son para llevárselas a un muerto que falleció. Ni siquiera era que tú lo conoces, era una gente random, tuviste el velorio, te dio penita y fuiste y compraste eso. Luego dijiste que no era el momento, que cuando fuéramos a la universidad. Fuimos a la universidad. Llegaste allá con unos globos, con flores, con velas, con champaña espumante. Dijimos, bueno, ya sí es que Rafael se va a declarar. ¿Y qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué yo no, dije? que no, dijiste que no era el momento, que tú preferías mejor tener un trabajo estable, graduarte, te graduaste, estás trabajando y todavía tú sigues en la misma vaina. ¿Qué es lo que tú quieres? Oye. No oigo nada. Rafael, ¿qué es lo que tú quieres? Que se siente, espérate. Hubiera sido yo ya hace rato, mira, me hubiera tenido 70 tigres. Llévate de mí, que Carmen mucho aguantó, pero yo sí me... ¿Tú sabes lo que yo me lamento? ¿Quieres saber de qué me lamento? Ajá. De que yo no estuve ahí cuando ella te mandó por un tubo. Porque yo sí es verdad, amor, es que te voto, mírame. Ay, papá. Pero carajo, si tú lo sabías, ¿por qué no me lo soplaste? Porque yo no lo sabía. ¿Cómo que tú no lo sabes, Rafael? Pero todo el mundo sabe eso, Rafael. Pero esta, ok, ella habla con ustedes, pero no conmigo. Es tan complicado. Ella no podía declarárseme ella. Tengo que ser yo obligado. Rafael, pero tú eres el hombre. ¿Cuál es la necesidad de declarársete a ti? Se supone que una relación es de dos. Ay, pa' colmo, princeso. No es princeso. Princeso, sí, Rafael. Conchale, Rafael, pero la verdad es que tú eres un hombrecito cínico, carajo. No, pero si me caso con ella, entonces es mitad y mitad. Rafael. Porque tanto el hombre como la mujer ella podía tomar la iniciativa de venir de mí. Yo, Carmen, hubiera tenido 500 tigres, no me pongo a esperarte a ti. Yo no me hubiera puesto a esperar a quien no quedó de llegar como tú. Por favor, Rafael, tú no te haces cada día más joven, hombre. Y mira, arranca por ahí.
Que no estoy en ti. Ustedes no la quieren. Arranca, Rafael. Oye, arranca. Que ella no puede declararse. Claro que puede declararse. Hombrecito cínico este, pero yo te digo a ti. ¿Y tú estabas ahí? Soy invisible, yo que hasta Rafael me cruzó por el lado y no me Te vieron. estaba viendo. Dime, linda. Yo me imagino que tú escuchaste todo lo que yo le dije al primo tuyo. No, pero él te está diciendo que a ella que se le declarara. ¿Pero qué más? Indirecta, directa. Es más, Carmen le tiró hasta flechazo, por Dios. Carmen una vez fue a la casa cuando la madre de Rafael vivía. Tiempo. Ay, tía, perdóname, pero debiste de donar el cerebro de Rafael a la ciencia para que analizaran por qué. Antes tú pides no es normal, ¿verdad? Sí. Le dijo, di que mira, el hombre de mi vida se lo describió. Tiene un tatuaje en qué sé yo, qué sé. Hermano, por Dios, fue a usted que le dijeron. Bueno. Y él está diciendo que ella no se le declaró. Le dio muchísima advertencia. Pero él una vez agarró y le dijo, ¿tú sabes lo que es eso? Ella diciéndole, cuando ella iba a tener la oportunidad de decirle que fuera no, él le dijo, di que no. Si la mujer me quiere, tiene que pensar muy bien que yo tengo que ser un hombre profesional y qué sé yo qué. Porque antes de poner un anillo de boda en ese dedo, ve el anillo de graduación. Ay, Padre amado, Virgen de los encaramados. Pero mira. Ay, es cerebro que no tiene este. No, mi amor, ¿Qué? lo que pasa es que Rafael vive pensando y analizando la mejor opción según él y se queda con la peor. Porque pensando, recibió 3 ofertas de trabajo y pensando cuál era la mejor, terminó accediendo a la más pobre, a la que le pagaba menos. Mira. De tanto pensar, piensa mal. No, que siga pensando que se va a quedar un día de esto. ¿Tú sabes cómo? Duro. Ay. Duro y no le va a dar tiempo a pensar y no le va a dar tiempo a nada, de nada. Bueno. Déjame ver, no vaya a ser que coja una soga y se ahogue. Eso no me la coge porque si piensa tanto lo va a pensar mucho y no va a terminar haciendo nada. No, pero yo te digo, a ti cómo que una gente puede vivir pensando tanto la cosa, Dios mío, Padre, qué lo que era. Carmen, mi amor, óyeme. Mi amor, nada, ya no me siga. Vamos a hablar de por Dios, hablando que la gente se entiende. ¿Qué es lo que tú quieres hablar conmigo, Rafael? Lo que tú me dijiste allá arriba. Habla. Mi amor, mira, yo mientras te venía quedando atrás, yo venía pensando. Y eso es lo que no quiero ya. Estoy harta de que piense y piense. Hasta para ir al inodoro, Rafael, tú tienes que pensar. Cuando viene a ver, hasta para soltar uno, tú tienes que pensar. Y eso es lo que yo no quiero. Tú me tienes como, no sé, como histérica de tanto pensar. La gente no piensa tanto porque el tiempo que se va no vuelve. Uno pensando las cosas pierde el tiempo. Mi amor, no te pongas así. Es que el que no piensa, actúa de mala manera. Además, ¿cómo tú mantienes tu mente en blanco? No me digas a mí que tú no siempre estás pensando. Rafael, es bueno pensar, pero no tanto, caray. En todo este tiempo, desde que estábamos en la prepa chiquitico, tú vivías pensando en mí, según yo me enteré. Y perdí mi tiempo porque tú eres un hombre, Rafael, que tú no te das cuenta. Tú pierdes las oportunidades por estar pensando si está bien o no está mal. Uno tiene que arriesgarse. Pero ya ok, pero ya tú me dijiste lo que hay, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema? Hagamos lo que hay que hacer. Que me harté eso porque tuve yo que esperar. Le tiro indirecta, quiero el hombre así. Mira, tú tienes esto, tú tienes el otro, para ver si tú dejas y te detienes de pensar un ratito y te das cuenta que estaba enamorada de ti. Digo que estaba ya porque me harté. Tú piensas demasiado. Entonces, di que no estás enamorada de mí ya. Cuando viene a ver, hasta para aquello tú tienes que pensarlo, Rafael. Carmen, entonces ya no sientes nada por mí. Cuando tú dejes de pensar tanto y te arriesgues y me demuestres que yo soy importante, pues tú me buscas, pero no piense tanto. Mi amor, pero ven, porque es que las cosas hay que pensarla bien, de por Dios. Pensemos en el futuro, ven. Pues yo no entiendo cuál es el problema de esa mujer, pero mi vida. Ay, no. Rafael, y tú aquí, Rafael, a esta hora de la mañana, mira. Rafael, mira, yo hoy me desperté como en la paz de Cristo. No quiero ningún diablo viejo que venga como a tentar y a alborotar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Amén, pero estate tranquila, porque yo no he dicho ni media palabra y ya tú estás... Dime, Rafael, ¿qué te trae por aquí? ¿En qué puedo ayudar? No, mira, que yo he estado pensando. Pensando. Ay, Dios mío, no. Pero ya le empezó. Rafael, óyeme, tú eres el que más piensa. Rafael, mira, yo he llegado a la conclusión, he llegado a la determinación, Rafael, de que tú no das ni para ladrón, ni para estafador, ni para... Oye, tú no das para nada, Rafael. Tú eres un cero a la izquierda. Tú piensas demasiado, Rafael, de por Dios. Si supiera que yo lo he pensado... Ay, Dios. No, mira. Hazme un favor, Rafael. Rafael, mira, retírate, porque de verdad que yo hoy no estoy en perder la paciencia con nadie. En serio que yo te lo estoy diciendo. Pero es que yo no entiendo.
A uno desde chiquito le dicen, no, porque tú tienes que pensar bien las cosas antes de hacerlas. Y entonces, Rafael, es que tú has llevado el tema del pensamiento demasiado lejos, Rafael. Tú has perdido muchas cosas por estar con la pensadera del DH. Óyeme, la gente no piensa tanto, Rafael, eso es malo. Todo en exceso es dañino, Rafael. Yo te lo estoy hablando. Bueno, ay, papá Dios, dame paciencia. está bien, Samantha, te voy a dejar tranquila. Y eso que tú me dijiste, lo voy a pensar. Mira, mi vacío, mira. Ya, me voy, ya. Ay, no. Pero yo no había visto una gente así que se obsesiona tanto con la cosa como Rafael. Un cuello loco, ve al psicólogo. ¡Zuli! Ah, hola. Nego, Rafael. Ay, oye, que viene para acá para que nos sentemos un rato a meditar tú y yo y eso. ¿Y cuándo acá tú me has visto a mí esa cara de meditación? ¿Cuándo yo he hecho eso, Rafael? Bueno, siempre la primera vez. No va a ser la primera vez, mi. Zuli, pero yo creo que tú tienes este vestido al revés. Sí, pero se ve bien como quiero ver. Sí. Ah, sí. Pues entonces, así mismo voy a salir a la calle porque yo tengo un evento para la vaina de graduación, hay una promoción, qué sé yo. Y así es que voy. ¿Y el pelo qué tal? ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Pues así se ve. ¿Tú sabes por qué? Porque yo pensé, desde ayer me la pasé la tarde entera pensando en el vestuario perfecto. Pensando, me fui al salón temprano, me arreglé el pelo, qué sé yo qué. La vecina hoy le dio por limpiar esta mañana cuando yo salgo y pongo el pañito que yo siempre pongo para limpiar los zapatos, lo voy a buscar. ¡Fua! Una cubeta de agua en el pelo. Mírame el pelo. Mojado. Entonces, ¿de qué me valió arreglarme el pelo ayer? Y tanto tiempo que gasté y tanto que pensé en cuál era el peinado adecuado. Se me dañó el peinado, mira. Tuve que entrar a la ducha, echarme agua de pie a cabeza, normalito. Cuando me voy a poner el vestido esta mañana, que me lo entro de ahí, tú supiste, mi amor, el vestido se le hizo un rajado entero. Se dañó el vestido. El vestido que yo tanto pensé y tanto analicé que me iba bien para el evento de hoy. Entonces no me valió de nada pensar tanto en el ajuar perfecto. Entonces ya, mira, agarré, me dejé mi pelo mojado, me puse mi venda que no me la quito, me agarré y me puse este vestido y me voy en chancletica y bella me voy a ver. Zuli, pero ¿y tú no piensas en lo que va a pensar la gente? No es eso. Que no voy a pensar en lo que va a pensar la gente, si está al revés, si está al derecho. Voy a pensar en que yo me sienta bien yo. ¿Tú sabes por qué, Rafael? Porque a veces pensamos tanto en lo que puede ser perfecto, en lo que puede estar bien, que terminamos dejando de hacer lo que en verdad queremos. A veces no pensamos tanto que nos va a ir mal en una cosa, en un negocio, en otra, que terminamos no haciendo. Y cuando viene a ver ese negocio, era el negocio perfecto. ¿Y qué tú me quieres decir con eso? Que en la vida no se puede pensar tanto porque perdemos la oportunidad. Y tú por pensar tanto estás perdiendo la oportunidad. Perdiste la oportunidad de un buen trabajo. Perdiste la oportunidad de la visa y estás perdiendo la oportunidad del amor con Carmen. Deja de pensar y comienza a actuar. Y me voy porque tengo que buscar la chancleta. Está bien. ¿Qué problema es? Tendrá ya razón lo que me está diciendo. A mí no me ha ido muy bien, ¿no? Será por yo estar pensando tanto. Voy a tener que tomar carta en el asunto. Carmen, mi amor. Oye, que quería decirte, mira, Carmen, yo no puedo vivir sin ti. Carmen, yo necesito estar contigo. Mira, Rafael, no estoy para más sermones. Estoy esperando el taxi que me voy para Moca. Carmen, pero que tú no puedes irte para Moca, buscar qué para Moca. Tú eres de aquí, tú vives aquí. ¿Y Carmen, qué tiene que ver? Me quiero ir para allá, quiero despejar la mente y ver si mi vida toma otro rumbo. tu rumbo ya está tomado. Carmen, mira, entiéndeme, yo no puedo vivir sin ti. Yo te necesito en mi vida, Carmen. Ahora no puedo vivir sin mí. ¡Wow! ¡Qué novedad! No la sabía. Carmen, de por Dios, por favor. Rafael, ¿qué es lo que tú quieres? Estar contigo. Yo necesito que tú y yo estemos juntos. Ah, pero estamos juntos. ¿Qué más quieres? Estamos juntos. Mira, tú estás ahí y yo estoy aquí. Es decir, mira, no sé. Mira, no necesito que me venga a decir siempre lo mismo. Carmen. Tómate tu tiempo, piensa todo. ¿Qué pensar que tú me estás hablando a mí? No hay que pensar nada. No hay que pensar nada. Ya eso está ahí clarito. Carmen, es que no sé cómo decírtelo. Con la boca. O te lo mando por WhatsApp. No, yo dejé mi teléfono porque hasta mi número voy a cambiar. Tómate tu tiempo, piensa lo que tú quieras, piensa en todo. Yo voy a seguir mi vida, me voy para Moca y cuando viene a ver, encuentre otro hombre para allá que sí no piense tanto Carmen, como tú. ok, ya. Carmen, mira, yo quiero que tú seas mi novia.
Además, no mi novia, yo quiero que tú seas mi mujer, Carmen, que nos casemos, y ponerte un anillo. Yo quiero pasar mi vida contigo, entiéndelo. ¿Y ahora qué pasó? El hombre que tanto piensa, No me piénsalo. No tengo que pensar nada. Yo necesito que tú y yo nos casemos, Carmen, de verdad. Que nos casemos, Sí. tú estás poniendo loco, no, Rafael. Ahora la que necesita pensar soy yo y me voy para Moca. Ven acá, pensar que Pensar si vamos a estar o no vamos a estar. no hay que pensar nada. Tú y yo nos vamos para el registro civil ahora mismo a casarnos. Pero Rafael, Nada. Rafael, pero... No, es por aquí. Va. Ay, Dios mío, pero te estás poniendo loco, Rafael.